¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo número 5 y a continuación les voy a presentar el tema número 4, que es dispositivos de seguridad. Nuestro equipo está conformado por Crisóstomo Santiago Jonathan, Herrera Gabriel Agustín, Osorio Flores Oliver y Tecpile Sompanxle Henry Adalberto. Y bueno, la definición de los dispositivos de seguridad nos dice que sirven para evitar que en algunos tramos de carreteras y vialidades urbanas los vehículos lleguen a salir de la ruta de manera no controlada, ocasionando accidentes que ponen en riesgo la vida de personas, no solo daños materiales de, de consideración, pero también vidas, cobran muchas vidas. Aquí algunas imágenes de los dispositivos que posteriormente les estaré hablando yo y mis compañeros. Bueno, pues hablemos de las barreras de protección. Son dispositivos que se instalan longitudinalmente, ya sea en uno o ambos sentidos de la vialidad, con el objeto de impedir, por medio de la contención y redireccionamiento, que algún vehículo fuera de control salga de la vialidad por fallas en la conducción, condiciones meteorológicas como la lluvia, este tipo de cosas, inclusive el exceso de calor que pega en el asfalto y provoca visibilidad un poco complicada. En la tabla que se presenta vienen los tipos de barreras que podemos encontrar con su respectiva designación y pues el tipo, que son las barreras de orilla de corona, barreras separadoras de sentido de circulación, barrera de transición y secciones extremas. Obviamente cada una con sus diferentes tipos que a continuación les estaremos hablando. La primera es la barrera de orillas de corona, que también son conocidas como barreras laterales o defensas. Yo creo que todo el mundo, cuando hemos viajado en carretera, pues nos hemos percatado de este tipo de barreras, que por lo general son las más comunes. Son dispositivos de seguridad flexibles, semirrígidos o rígidos. Se colocan a la orilla de las carreteras o vialidades urbanas, en los subtramos en donde exista un peligro potencial. Pueden ser una curva cerrada, la altura excesiva de un terraplén o la cercanía con alguna estructura u objetos fijos. Aquí una imagen que pues muestra cómo son estas barreras. A continuación tenemos las barreras separadoras de sentidos de circulación. También conocidas como barreras centrales, son dispositivos de seguridad flexibles, semirrígidos o rígidos, que se colocan en vialidades divididas para separar un arroyo vial de otro con flujo vehicular en sentido opuesto. Estas también las vemos muy seguido en las carreteras y pueden ser metálicas, asfálticas, hechas previamente, o sea, prediseñadas, y ya solamente se colocan en tramos de carretera que pues son potencialmente peligrosos. Las barreras de transición son de orilla de corona o separadoras de sentidos de circulación. Tienen arreglos y configuraciones particulares. Se utilizan para conectar dos barreras comunes con niveles de contención o de flexión dinámica diferentes. Se podrán ubicar entre las barreras comunes y los parapetos de puentes o de estructuras similares. Así como se muestra en la imagen, por lo general van ancladas en estructuras pues asfálticas, de concreto o metálicas. También puede ser el motivo. Las secciones extremas son dispositivos conectados en los extremos de una barrera, ya sea de orilla de corona o separadora de sentidos de circulación, con el objeto de protegerla y reforzarla o disminuir el peligro que representa para los ocupantes de un vehículo. Digamos que estas son las secciones que quedan al final del tramo hasta donde termina la barrera, y en algún accidente pues un automóvil se podría ir a estampar y
la barrera podría quedar dentro del automóvil, y por eso se ocupan diferentes tipos de contención en el final de esos tramos para evitar este tipo de accidentes, así como se muestra en la imagen. La deflexión dinámica es la deformación horizontal máxima respecto a la posición inicial o línea de acción de la barrera de protección, que le produce la colisión del vehículo con la velocidad y el ángulo de impacto considerados en el diseño de la barrera, y que determine el ancho del trabajo mínimo requerido para el correcto funcionamiento de la barrera, como se muestra en la imagen. La clasificación de barreras utilizadas en la orilla de la corona y en barreras separadoras de sentido de circulación son de las que hablaremos a continuación. Estas son utilizadas en las orillas o al centro de la carretera para dividir los dos sentidos. Bueno, y tenemos la clasificación según el nivel de contención. De acuerdo con las características de velocidad y ángulo del impacto de los vehículos que son capaces de contener y redireccionar, las barreras de orilla, de corona y separadoras de sentidos de circulación se clasifican en 6 niveles de contención, así como se indican en la tabla que les estoy mostrando a continuación, en la cual vienen el NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 y NC6, cada una con su designación, el tipo de vehículo y pues todo su desglose. También tenemos la clasificación según la deflexión dinámica. Al momento del impacto por el vehículo con la velocidad y el ángulo del impacto los podemos clasificar en 3 tipos: flexibles, semirrígidas y rígidas. Como anteriormente les había mencionado en cada uno de los elementos, pues para cada uno de ellos existen 3 tipos de clasificación. Utilización de barreras de orilla de corona y separadoras de sentidos de circulación. Las barreras de orilla de corona y separadoras de sentidos de circulación se utilizan como se muestran a continuación. Barreras de orilla de corona. Las barreras de orilla de corona se instalan en aquellos lugares de las carreteras o vialidades urbanas donde se presenta el riesgo de que ocurran accidentes, como por ejemplo que algún vehículo se salga de la vialidad en el caso de que el conductor pierda el control del vehículo, ocasionado ya sea por la altura e inclinación de los taludes, terraplenes o de los balcones, e inclusive de fallas humanas, que es muy común. Y bueno, aquí tenemos su clasificación en terraplenes, en curvas horizontales, por obstáculos laterales y en casos especiales. Y aquí se ejemplifica de manera práctica en las imágenes. Ahora se muestra la tabla que es la guía para colocar barreras de orilla de corona por obstáculos laterales. Se encuentra el obstáculo lateral y la recomendación de cada una de ellas. Barreras separadoras de sentidos de circulación. Las barreras separadoras de sentidos de circulación deben ser instaladas en las fajas separadoras de las carreteras o vialidades urbanas de 2 o más carriles por sentido de circulación, para impedir que los vehículos invadan los carriles de sentido opuesto y evitar que se produzcan colisiones frontales, así como se muestra en la imagen. Ahora vamos con la selección. Una vez que tenemos determinado los sitios donde se justifica instalar las barreras de orilla de corona o separadoras de sentidos de circulación, debemos de seleccionar su tipo de función, su nivel de contención y su deflexión dinámica, considerando lo siguiente. La selección según el nivel de contención. Con base en la composición del flujo vehicular en términos del tránsito diario promedio anual
y la velocidad de operaciones en el subtramo donde se deben plazar las barreras de orilla de corona o separadoras de sentidos de circulación que se esperan en los siguientes 5 años. Y en esta tabla se determina el nivel de contención mínimo que debe tener la barrera, según la velocidad de operación, y aquí vienen sus diferentes niveles de contención. Selección según la deflexión dinámica. Para seleccionar el tipo de barrera de orilla de corona o separadora de sentidos de circulación, en función de su deflexión dinámica, se debe proceder como a continuación está indicado. Definición de la ubicación lateral de cada barrera de orilla de corona o separadoras de sentidos de circulación. Y aquí se ejemplifica de lo que nos habla este apartado. La determinación del ancho de trabajo para barreras de orilla de corona o separadora de sentidos de circulación, que es así como se muestra en la imagen, que nos dice que una vez definida la ubicación lateral de una barrera de orilla de corona o separadora de sentidos de circulación, se determina su ancho de trabajo, así como se muestra en la imagen. Bueno, la primera imagen nos habla del ancho de trabajo para barrera de orilla de corona en terraplenes y balcones. En esta siguiente imagen nos indica el ancho de trabajo de barreras de orilla de corona para obstáculos laterales. Y por último, el ancho de trabajo de barreras separadoras de sentidos de circulación. Y en estas tablas se muestra la clasificación y la designación de las barreras de orilla de corona, con su respectivo nivel de contención y su clasificación, así como se muestra aquí en la tabla, que es esta primera parte, donde viene la flexible, semirrígida y rígida. Aquí se muestra la rígida, como les decía, para cada elemento de contención siempre hay 3 tipos. Y ya entre ellos se subdividen en más elementos, tipos de elementos. Y por otro lado tenemos la clasificación para las barreras separadoras de sentido de circulación, que estas son las que van al centro de la carretera, y la anterior clasificación era para los que van a los laterales a lo largo de toda la carretera. Que no es lo mismo, pero es muy parecido, porque igual lo volvemos a clasificar en flexibles, rígidas y semirrígidas. Aquí la segunda parte de la tabla. Bueno, por mi parte es todo, compañeros. Gracias.